600 barriles de petróleo por día, y luego fuimos perforando el 51, el 53, hicimos el workover CAPEX del 49 y topeamos a una producción de 2.250 barriles de petróleo por día. Como ven, acá el reservorio es muy característico, no tiene presencia de agua, no hay aporte de agua, entonces era evidente el mecanismo de producción, que es expansión de roca y fluido, y posterior, y en el 2023, empezamos a ver una depresión mucho más marcada, de 2.500 hasta 1.700 y hasta 1.200 psi de reservorio. Acá la presión de burbuja está bordeando los 975 psi. No llegamos a alcanzar la presión de burbuja en producción. No fue necesario realizar un fill-up gas en este proyecto. En el resto de proyectos que hemos tenido, tanto para Basaltena y en algunas partes para uso superior, sí hubo la necesidad de realizar un gas fill-up, es decir, llenamos el reservorio y luego empezamos a producir. En cuanto al modelo dinámico, acá les muestro cómo se fue trabajando en el modelo dinámico. Tuvimos que subdividirle el campo L en 4 partes, esto por datos de producción y presión, es decir, al ser estratigráfico tiene un comportamiento muy variable. Hoy por hoy estamos estudiando la zona 3 y la zona 2. En la zona 2 está el proyecto pionero de Libertador, que es el de S Norte, con el Sequoia 26 inyector inicial, y hoy por hoy estamos ubicados en la zona 3 con los 2 pozos inyectores actuales. Ahora, en el modelo de simulación, lo que hicimos fue generar diferentes escenarios con inyección y sin inyección. Acá podemos ver, este es un mapa de presiones, ¿no? Si bien ya teníamos un pozo convertido que era Sequoia 31, habíamos generado un modelo para que podamos convertir el Sequoia 55, entonces vemos cómo presurizamos la zona. Y acá vemos el modelo sin inyección, ¿no? Vemos presiones menores que están cerca de 1500 psi, que es justamente lo que nosotros veíamos antes del proyecto de inyección en la zona norte. Acá también hicimos las streamlines, esto representando cómo se moverían las líneas de flujo en cuanto a los pozos productores y el pozo inyector. Hago un zoom para poderlos visualizar de mejor manera. Entonces aquí podemos ver el 55, el pozo 55 y el pozo 31. Como les comentaba, habíamos arrancado con este pozo inyector 31 y veíamos efectivamente que teníamos influencia en el pozo 20, en el 51, en el 53 y en el 49. Una manera muy práctica de ver la influencia en este tipo de reservorios Recording in progress. Lo calculamos muy bien y sabíamos los tiempos de llegada de agua. Son reservorios que no producen con agua, por lo cual la llegada de agua nos anticipa que el frente de agua de inyección nos está llegando a los pozos productores. Ahora, cuando planteamos el 55, vemos los 2 pozos productores, que es el 54 y el 52. Estos 2 pozos productores, evidentemente en el modelo de simulación, no lográbamos ver líneas de flujo que llegasen a aptar a estos 2 pozos. Si aquí pudiésemos plotear el mapa de espesor neto que veíamos en las slides superiores, veíamos toda esta parte como una desconexión. Entonces justamente eso también refleja que el modelo de simulación. El 31 tiene un frente muy marcado a los 5 pozos productores de esta zona, pero no llega a la zona del 52 y 54. Sin embargo, el 52 tiene muy buenas de flujo, llegando y arribando al 52 y al 54. Este es el modelo a finales del 2023, cuando empezábamos el proyecto. Esto es lo que esperamos hasta el 2025. Como ven, en el 2025 ya el color azul, vemos el avance del agua y vemos cómo se aproximan a los pozos productores. Acá al centro, en cambio, vemos un Sequoia 31 ya con altos water cut, vemos ya líneas saturadas de agua, y es evidentemente lo que hoy por hoy estamos viendo en los pozos productores.
Y acá nuestro fin de contrato es del 2030. Al 2030 estimamos que tengamos un proyecto de recuperación secundaria de estos dos pozos ya muy maduro, no tengamos altos water cuts y tengamos que dejar fluidos importantes con un corte de agua alto. Nuevamente me remito a este mapa. Carolina. Sí, le escucho. Disculpa que te interrumpa. Sí, disculpa que te interrumpa. No, si tiene la mano levantada, no sé, Chamorro, no sé si tiene alguna consulta. José, sí, te escuchamos. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, Carolina. Una pregunta. Para medir cuánto es la afectación de los pozos inyectores sobre los pozos productores, ¿qué tipo de trazadores utilizan? ¿O cómo es el tipo de medición que se realiza? Sí, a ver, nosotros en estos reservorios que no tienen agua, o sea, no tienen agua en producción, nuestro principal trazador es el agua y su salinidad. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos utilizado en ningún proyecto trazadores radioactivos ni químicos, porque para nosotros el principal trazador es el agua, medimos con producción y con la llegada del agua. Entonces acá más adelante vamos a ver justamente cómo es la respuesta de un pozo inyector cuando tenemos un proyecto de inyección en reservorios con expansión de roca y fluido. Cuando tenemos pozos, como por ejemplo un proyecto que tuvimos que teníamos un agua propia de reservorio, pues hacemos asignaciones de producción por cálculos por salinidad, ¿no? Salinidad tanto del agua inyección y salinidad propia del reservorio. Entonces influye mucho cómo es el reservorio. En este caso, justamente el proyecto que lo estamos viendo, no tiene producción de agua, es decir, tenemos 0% de water cut y tenemos respuesta en presión, primeramente, tenemos respuesta en caudales de fluido que viene acompañado con crudo y hoy por hoy no tenemos agua, pero el resto del proyecto ya ha sido cotizado en la zona del Sequoia 31 y acá lo vemos por salinidad. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias, Carolina. Ya. Avanzo entonces, sí, justamente ahí un poco en línea de lo que acabo de comentar el compañero, acá les comento cómo es el análisis de los pozos productores y cómo fue el planteamiento de incorporar un proyecto de recuperación secundaria. Nos vamos a enfocar únicamente, vamos a un poco a separar la zona sur y vamos a enfocarnos justamente en este pozo inyector y estos dos pozos productores, el 52 y 54. Que veíamos que estos pozos, de acuerdo a la simulación matemática, nos anticipaban que el Sequoia 31, que está más hacia el sur, no era suficiente como para permitir recibir la recuperación secundaria, la influencia de la inyección de agua de este inyector. Entonces, este es de Sequoia 52, que les comentaba que fue un pozo reinyector, lo convertimos en productor en el 2022. Arrancó con 1000 barriles de petróleo por día. Ven que no tiene agua acá, el fluido es igual que el petróleo, por lo tanto no tenemos presencia de agua en este reservorio ni en este pozo. Si bien el pozo arrancó con 1000 barriles de petróleo por día, teníamos una tendencia a seguir declinando. Pasamos de tener 1000 barriles a tener cerca de 800 barriles hasta finales del 2022. A mediados del 2023 perforamos el Sequoia 54, que es el pozo que está más hacia el suroeste, y cuando lo perforamos hicimos una prueba de interferencia. Entonces aquí vienen algunas cosas importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? Una prueba de interferencia es una prueba muy sencilla en donde consiste en apagar un pozo productor y observar el segundo pozo o el pozo prueba. Entonces acá hicimos justamente pruebas de interferencia para conocer qué tan comunicados estaban estos pozos productores y efectivamente mostraba muy buena comunicación. Lo vimos en presión y posterior cuando lo ponemos a producir, lo vimos en producción. Acá se acentúa de mayor forma la caída, la depresión. Pasamos de 600 barriles a 300. No sé si hay alguna otra consulta. ¿No?
Pasamos de producir 600 barriles a 300 de petróleo y vimos una comunicación directa con los dos productores. Aquí nace el proyecto de incorporar un segundo pozo inyector. Acá las presiones de reservorio sabíamos que estábamos cerca de 1200 psi, es decir, habíamos caído de 2600 a 1200. En azul es el inicio de la inyección en el 55. Tenemos un promedio de 3000 barriles de agua por día inyectando en este pozo inyector. Y fíjense en cómo pasamos de producir 300 barriles y nuevamente al pozo lo llevamos a un pico de 1200 barriles de petróleo por día. Esta es la influencia de recuperación secundaria. O sea, no hay manera de justificarlo de otra manera. Tenemos el reservorio que depleta, siempre va a seguir depletándose, y si no tiene un acuífero de fondo no tiene energía. Entonces aquí, al implementar el proyecto de inyección, vemos que pasamos 300 barriles a 1200, y acá en rojo está mostrada la PIP. Esta es la PIP de la vez. Entonces fíjense en que fue moviéndose siempre con tendencia a subir, y eso nosotros lo que vamos haciendo es realizando optimizaciones en el productor. ¿Para qué? Para que la bomba se quede bastante en rango y que podamos extraer lo que más podamos. En el 54 pasó lo mismo. El pozo venía con una producción cercana a 800 barriles de petróleo por día. La misma particularidad, un pozo sin agua. Y acá tenemos el inicio de inyección. Pasamos de 800 barriles y estamos topeados a 1200 barriles de petróleo por día. Entre los dos pozos tenemos una producción aproximada de 2.500 hasta 3.000 barriles de petróleo por día. Es un excelente proyecto de recuperación secundaria. Llevamos un año ya y no vemos el frente de agua. Estimamos que el frente de agua está muy cercano, está en abril o en mayo del 2025, en donde veremos los primeros rastros de inyección del agua de inyección. Una metodología muy buena para dar seguimiento es justamente el balance, el Voidage Replacement Ratio, que justamente nos indica la diferencia entre el volumen inyectado y el volumen de fluido producido. Y realmente acá en esta malla estamos muy bien en línea. Tenemos un Voidage Replacement de 1 en las diferentes etapas. Total en líquido producido y volumen de agua inyectada estamos cercanos a 1. Al inicio de inyección estamos 1.1 y hoy por hoy al puntual estamos en el 1.3. Esto nos muestra la eficiencia. Entonces sí, justamente esta es una muy buena metodología para dar seguimiento a los proyectos de recuperación secundaria en cuanto a los pozos productores de inyectores. Otro de los métodos muy eficientes a la hora de realizar un proyecto de recuperación secundaria es el diagnóstico de whole plot, que verifica cómo está el inyector, ¿no? En este caso, acá están los dos inyectores de 31 y 55 que mayormente muestran una estabilidad de inyección. Acá presentamos un mapa de burbujas. Tenemos los dos pozos inyectores. Acá vemos en color verde está el graficado del petróleo al volumen diario. Entonces vemos que acá no tenemos presencia de agua, y en esta zona que es mucho más antigua, digamos, en proyecto con el inyector 31 mucho más antes, en 2 años anteriores, pues vemos que ya tenemos saturaciones de agua bastante altas. También hacemos una ingeniería clásica de reservorios porque nos interesa saber, si bien nosotros siempre acompañamos nuestro modelo de simulación matemática, como lo vimos, tenemos las streamlines, hacemos simulaciones de diferentes tiempos, pero más allá de eso también hacemos ingeniería clásica de reservorios, es decir, vamos a una metodología más analítica de los proyectos, con la finalidad de definir los tiempos de llegadas, acumuladas y proyecciones de recuperación secundaria.
En este caso, por ejemplo, obtenemos el análogo Sequoia 26 inyector y lo que hacemos es reproducir las curvas para saber con qué tipo de declinación y qué volumen de reservas estamos esperando y lo acompañamos con una volumetría de la zona a estudio. En este caso justamente hicimos un polígono para este pozo inyector y los dos pozos productores con un área de 517 acres y justamente acá nos ajustamos bastante bien a lo que el modelo de simulación también nos dice. Estamos cerca de 1.7 de UR y llegaríamos a acumular cerca de 670.000 al menos para este proyecto. Ahora, cuando hablamos del tiempo de arribo de agua, el simulador también es claro, nos anticipa que nos llegue el agua a mediados del 2025, pero también utilizamos metodología analítica, ¿no? Buckley-Leverett, que ajusta bastante bien, al menos para nuestros reservorios, y estamos estimando que el tiempo de arribo de agua estaría entre 13 y 14 meses. Entonces, justamente acá en estas gráficas hemos representado el arribo del agua. Acá estamos representando dos pozos históricos productores con inyección de agua. En negro está el pozo 19 y en azul está en negro está el pozo 22 y en azul está el 19. Y vemos que los tiempos de arribo justamente fueron entre 13 y 14 meses y lo que nosotros estamos estimando para estos dos productores del 52 y 54 están justamente entre el mes 13 y 14, es decir, el modelo de simulación, tanto el modelo analítico, se acompañan, así que estimamos que el breakthrough los estaríamos viéndole para el mes de abril o para el mes de mayo del 2025. Eso es todo. No sé si quisieran ahondar en algún punto específico, si quieren pasamos a las conclusiones. Tiene la mano levantada, José. No sé si tiene alguna consulta. Sí, ¿cómo está? Sí. Bueno, el tema del arribo del agua al primer pozo o a los dos pozos, cuando ya llegaría, bueno, llegar para mediados de muy cerca, ¿no? A los 12 o 14 meses que está por llegar. Entonces, una vez que ya arribe el agua a los pozos productores, ¿la temática va a seguir siendo la misma o va a cambiar, o el monitoreo va a cambiar? Porque como sabemos, pues una vez, hasta antes de llegar al breakthrough, el porcentaje es 1-1, ¿no? Barril inyectado, un barril producido. Entonces, en ese punto, ¿cómo se maneja o cómo es el manejo tanto de la producción de los equipos y más que todo de la data? ¿Cómo se proyecta para seguir optimizando la producción cuando ya he llegado al breakthrough y ya voy a obtener más agua que crudo? Sí, es muy buena la pregunta que acabo de decirlo el compañero, y es que me regreso a un gráfico anterior y justamente lo que usted acaba de comentar, el balance de fluidos del 1 al 1 es exactamente el Voltage Replacement Ratio, que estamos 1 a 1. Hoy por hoy estamos 1 a 1, es decir, tenemos un volumen de un barril inyectado, un barril producido. Ahora, me regreso acá también para abordar el tema del seguimiento de los pozos. Hoy por hoy, el 52 y el 54 están al 100% optimizados, es decir, tenemos presiones de intake de 300 psi en el uno y en el otro estamos un poquito más de arriba, cerca de 350 psi. Entonces, los dos pozos están muy bien optimizados. Lo ideal sería mantener el mismo caudal de fluido con la misma presión de fondo fluyente como índice de productividad. Sin embargo, también puede pasar que pudiésemos incrementar el volumen de agua inyectada y pasar de 1 a 1.5 o incluso a 2 y tratar de darles más potencia a los pozos productores con el afán de sacar más fluido que puede venir acompañado con un water cut que sabemos que va a ir incrementando. Ahora, esa es una metodología bastante buena que nos da resultado en algunas partes del campo, es decir, una vez que arriba
el agua, empezamos a levantar un poco más el caudal en los inyectores, tratando de darles más potencia a los pozos. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros en este sector del campo? Hoy por hoy las instalaciones, y es un buen punto que lo tomó también el compañero, y es que hoy por hoy las bombas eléctricas tenemos que jugarnos mucho con las bombas eléctricas, ¿no? El rango que tengo para manejar hoy por hoy el fluido. Nuestras bombas eléctricas manejan el rango actual, más no pueden manejar 2.500 o 3.000 barriles de fluido por día. Por lo que nuestra recomendación hoy por hoy es mantener el voidage replacement cercano a 1, es decir, tratar de meter un volumen de agua a un volumen de petróleo o de fluido en este caso. Ahora, hay un punto muy importante también y es el seguimiento del laboratorio. Ahora acá, una vez que llega el breakthrough, empezamos con el seguimiento muy fino del laboratorio en donde vamos midiendo WaterCAD y salinidad. El cambio de WaterCAD en un proyecto de recuperación secundaria es abrupto, es decir, hoy podemos estar en 10% de WaterCAD y mañana podemos llegar a 40% de WaterCAD. Y eso es muy complejo entenderlo porque no puedes operativamente es pasar de 1.200 barriles de petróleo, capaz en una semana estás con 700 barriles de petróleo. Entonces, justamente el seguimiento diario de BSW y salinidad te va a indicar cómo va avanzando el proyecto. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque no es recomendable que tomes un dato al inicio de mes y otro probablemente a fin de mes, porque probablemente ahí el avance de agua te llegó y estuviste teniendo pérdidas. Entonces acá ya viene a ser muy puntual, pues por arriba del agua, tiene que ser muy puntual tanto de WaterCAD y salinidad, y cuando tienes en producción en conjunto también tienes que hacerlo de grado API para que puedas realizar una discriminación acertada. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, totalmente. Muchísimas gracias por su respuesta. Muy clara. Muchas gracias. Sí, y ahí... creo que tienen... Claro. Tienen la mano levantada Priscila Valverde y Diego Ayala. No sé si... Priscila, Sí, ¿puedes buenas continuar? tardes. Sí, gracias Danilo. Buenas tardes Carolina, primeramente felicitarla por esta excelente y detallada presentación. Yo quería consultarle, usted mencionó que este tema depende mucho de las conductividades eléctricas del reservorio y también de las conductividades eléctricas del agua inyectada. Entonces quería saber si nos podría comentar un poco sobre los rangos de las conductividades eléctricas tanto del reservorio como del agua y también de dónde proviene esa agua que ustedes están inyectando. Sí, a ver, ahí Priscila, una excelente pregunta de Priscila. A ver, nosotros el agua que inyectamos, arranco con el agua inyectada ya. El agua inyectada nosotros la tomamos de los pozos productores. Dependerá mucho de la arena productora de los campos. En la mayor parte de nuestros campos tenemos la UI y la U superior. La UI se caracteriza por tener muy alta salinidad, cerca de 90.000 partes por millón de cloros, y tenemos un reservorio T con baja salinidad de 10.500 partes por millón de cloros. Entonces, acá, cuando nosotros hablamos de las salinidades de las plantas, o sea, ¿por qué? Porque todo el agua llega de la producción, es tratada y está condicionada para ir a los inyectores. Entonces, esta agua ya es una mezcla, ¿no?, de los pozos productores de todo el campo. En este caso específico, nosotros en esta zona tenemos una salinidad de 40.000 partes por millón. Y acá viene un tema muy importante y que no lo abordamos, y es la compatibilidad de fluidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una salinidad que viene una mezcla de diferentes reservorios que pueden ser escalosos, corrosivos, y hay necesidad de hacer un análisis de compatibilidad. Agua de inyección versus agua de formación. Ahora, nosotros en este caso, nuestra agua de formación para el reservorio U superior está en el orden de 90.000 partes por millón de cubos. Pero esta agua es intrínseca, es el agua intrínseca del reservorio, pero nosotros no la vemos en producción. Si bien en algunos pozos cercanos y en el resto del campo hemos podido identificar esta salinidad, pero como ustedes ven, estos dos pozos no tienen un historial de agua, entonces no podemos medir una salinidad hoy por hoy propia de estos pozos.
Sin embargo, al tener datos aledaños, nos sirven como puntapié como para entender el momento del arribo del agua. Ahora, ¿cómo es el arribo del agua? El agua de inyección viene flujo pistón y lo primero que debe aparecer es el agua propia del reservorio. Ahora, lo que nosotros medimos es justamente esta salinidad y les invito cuando estén en campo, midan la salinidad. En nuestro caso tenemos picos justamente en estos pozos que vienen con agua de inyección. Hay picos de hasta 80.000 partes por millón, a veces hasta 90.000 partes por millón y luego va bajando. Eso quiere decir que el agua de formación da el primer arribo, acompañado del agua de inyección y posterior va acoplándose netamente al agua de inyección. Es decir, que mi salinidad cuando el proyecto ya es maduro, mi salinidad del productor va a ser muy similar a mi salinidad del inyector. Va a diferir levemente, pero van a estar en el mismo rango. Es decir, si yo inyecto un agua de una salinidad de 40.000 partes por millón, probablemente en estos dos productores tenga que ver una salinidad de 40.000 partes por millón. Algo más que me preguntaste, Priscila, no sé si te respondí todas las preguntas. Sí, muchas gracias. Y con respecto a lo que usted indicó de que esta agua que ya es inyectada, que tiene un tipo de acondicionamiento, ¿cómo es el proceso de tratamiento de esta agua? Sí, nosotros este proceso de tratamiento, nosotros tenemos las plantas de tratamiento de agua. En un inicio lo que buscamos es que justamente esta agua no sea un problema para los pozos inyectores, es decir, que no nos genere taponamientos en el reservorio. Lo que procuramos es dejarle en condiciones óptimas tanto en partes por millón de hidrocarburos y de sólidos disueltos, es decir, tener un agua que sea relativamente compatible con el agua de formación. Ahora, cuando haces compatibilidad haces compatibilidad de aguas, es importante tener estos rangos, ¿no? ¿Cuánto es aconsejable tanto en sólidos como en hidrocarburos? Pero toda el agua que nosotros inyectamos es tratada antes de ser inyectada. Muchísimas gracias. De nada, Priscila. Gracias, Carolina. Diego, sí, continúa, por favor. Carito, buenas tardes. Yo una consulta, si nos pueden comentar sobre algo que ustedes recomendaron en el 55 inyector, y un poco para que se amplíe también y comprender las consideraciones que ustedes valoran para poder, por ejemplo, disminuir el caudal de inyección que se recomienda, ¿no? Que sabemos que, por ejemplo, inicialmente este estuvo en 3.000 seteado en la unidad que se maneja en el 55. ¿Y cuáles serían esas consideraciones como para limitar, incluso para disminuir un poco el caudal de inyección? O sea, ¿qué ustedes valoran para poder hacer todo ese tipo de recomendaciones? Sí, para nosotros, como lo acabé de comentar, para nosotros la relación del voidage replacement ratio es fundamental, porque justamente estamos hablando de un flujo pistón, es decir, un barril de agua inyectado versus a un barril de fluido producido. Entonces acá este gráfico es muy interesante, el de la parte inferior. Lo voy a hacer un zoom. Entonces es importantísimo, ¿por qué? Porque en negro está graficado el caudal de líquido, en rojo están los datos de presión y en azul están los caudales de agua. Entonces, nosotros vemos que justamente aquí está el histórico con el 31, con inyector más al sur. Entonces, vemos que el pozo, tanto inyección como producción, van muy en línea. Acá incorporamos nuevos pozos productores, sin embargo, se ha mantenido en uno. Acá, ¿qué pasa? Que con los dos pozos, justamente los dos pozos hoy por hoy inyectores, que son el 31 y el 51, estamos bordeando los 5.500 barriles de agua por día. Sin embargo, perdimos un pozo productor que es el 49, entonces obviamente te baja la relación de fluido producido a caudal inyectado. Ahora, es ahí cuando nosotros tomamos la iniciativa de recomendar. Hay que bajar el Sequoia 31, bajémosle a 2.500, que sé dónde voy a estar volumétricamente balanceado, es decir, dónde voy a tener respuesta en los productores, y en este caso acá a la zona norte a tener un pozo inyector y dos productores. Si nosotros hacemos una cuenta rápida, estamos produciendo cerca de
2.800 barriles de fluido por día y estamos inyectando cerca de 2.800 barriles de agua por día. Es decir, al menos esta zona la estamos manteniendo a 1, aunque en esta zona, al ser ya netamente madura, hemos conservado el mismo volumen de 2.600 hasta 3.000 barriles sin tener en consideración un pozo productor, es decir, sin tener 1.000 barriles de fluido por día. Considerando que este puede abastecer y puede alimentar el Sequoia 33, que no lo vimos influenciado, sin embargo consideramos que al apagar un pozo productor podemos redireccionar líneas de flujo, que lo que sí hemos visto y en analogía a proyectos en otras zonas del campo es eso, ¿no? Que cuando nosotros apagamos un pozo productor podemos redireccionar líneas de flujo a otro sector, que también el modelo de simulación también te lo dice. No sé si, Dieguito, respondí tu pregunta. Ahí está bien. Muchas gracias, Carito, por la explicación. Buenísimo. Sí, Jimmy tiene también una pregunta. La mano levantada, perdón. Jimmy, sí. Primero que nada quiero felicitarlos. Bueno, yo soy ambiental y me metí a esta exposición. Quiero felicitarla a Carolina y me parece súper interesante la propuesta que ustedes plantean. Mi pregunta es la siguiente. Con respecto al recobro secundario, ustedes para mantener la presión y desplazar los hidrocarburos hacia los pozos productivos, hablan de un caudal. Tiene que ser ese caudal en sí estable, porque a lo mejor si baja el caudal, baja todo el proceso, y si a lo mejor baja el proceso, ¿cómo lo realizan? Esa es mi pregunta, no sé si me hago entender. Sí, tal cual. Muchas gracias por la pregunta. Justamente para un proyecto de recuperación secundaria, lo primordial a la hora de hablar de pozos inyectores es la inyección efectiva. Y la inyección efectiva consiste en una inyección continua de agua. Si nosotros paramos un pozo inyector, es muy probable que los pozos productores se restrinjan y pierdan presión. Ahora, nosotros al balancear las mallas las procuramos balancear siempre a 1, es decir, tratando de mantener presión. Pero también nos ha pasado que hemos llegado a inyectar más de lo que producimos y hemos realizado un efecto de presurización. Entonces, cuando tenemos un efecto de presurización y no es controlado, también podemos llegar a tener problemas. Es decir, cuando uno pasa de tener un volumen mayor al 1, al recomendable o al 1.5, pero ya pasamos a un voidage replacement de 2 o de 3, corremos el riesgo de presurizar una zona. Y ahí cuando presurizamos una zona y no tenemos un plan preparado para despresurizarla, es complejo. Nos había pasado en un pozo justamente en la zona pequeña del agua inferior que les mostraba. Acá habíamos dejado inyectando un pozo inyector porque pensamos que pudiese tener influencia en otro productor. Lastimosamente no lo tuvo y llegamos a presurizar al reservorio a 3.800 psi, es decir, a presión original. Entonces es desgastante que podamos inyectar en un pozo sobre el voidage replacement cuando no tenemos un plan de acción. Pero si tú tienes pensado ir a reactivar un pozo y tienes un índice de productividad calculado, es recomendable subirle el volumen de inyección. Es decir, si en esta malla nosotros hubiésemos pensado perforar un nuevo pozo a incorporar acá y que tengamos un índice de productividad muy similar a este, de 1.000 barriles de fluido por día, te puedo decir con certeza que deberíamos incrementar el volumen de agua. Sin embargo, cuando no tienes un plan de desarrollo y un plan de acción, lo recomendable es mantenerse siempre en un voidage replacement de 1. No sé si respondí tu pregunta. Sí, más bien, muchísimas gracias. Gracias, aquí también. Gracias. Tenemos dos preguntas más de Brando Jesús en el chat. No sé si la pudiste leer, Carolina, si no. No, ahora la leo. A ver, la leo. Dice, ¿el agua inyección es el agua de la deshidratación del club o es agua producida del hollín? ¿Se le hace algún tipo de tratamiento del agua de inyección para que esté en parámetros de calidad necesarios?
Sí, a ver, ahí te respondo, Jesús. A ver, nosotros no tenemos producción del reservorio Yin, así que no tenemos agua proveniente del reservorio Yin.